Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que venimos desarrollando en lo que es la parte conceptual del derecho procesal. Ya en la clase anterior pudimos definirlo específicamente, ahora vamos a revisar lo que son propiamente las fuentes del derecho procesal. Vamos a empezar a revisarlas de la siguiente manera. En primer lugar tenemos las fuentes de producción, que, como ya han visto en oportunidades anteriores, son aquellas de las que se produce o de aquellas que se genera derecho nuevo. Estas, a su vez, están divididas entre las fuentes naturales, que son aquellas que vienen de la naturaleza propia del hombre, y las fuentes positivas, que son aquellas que son impuestas directamente por la sociedad, aquellas que traen ese trabajo intelectual que requiere la formación de una norma jurídica. Dentro de estas fuentes positivas tenemos las fuentes directas, que, como su nombre lo indica, es aquella de la cual se emana directamente el derecho, y tenemos las fuentes indirectas, que son aquellas que complementan la labor de estas fuentes directas. Dentro de las fuentes directas tenemos a la ley, que es la ley, el acto aprobado por un cuerpo legislador. Y tenemos además la jurisprudencia vinculante. ¿Qué es la jurisprudencia vinculante? Aquella que es emanada por los tribunales superiores o por el máximo tribunal de la República, y según la cual se determina que el criterio ahí establecido es de obligatoria observancia para todos los tribunales de la República. Ahora, pasando a las fuentes indirectas, tenemos primero la doctrina, que, como ya habrán visto en otras oportunidades, la doctrina o está compuesta por las opiniones de los juristas o de los estudiosos del derecho plasmadas en libros, revistas, artículos, etc. Tenemos además la costumbre, que, como también a este punto deben saber, la costumbre está determinada por aquellos actos que repetitivamente se realizan en una sociedad y que llegan a considerarse como norma en el mismo. Eh, en este punto podemos también mencionar que existen tres tipos de costumbre. Tenemos primero la costumbre secundum legem o costumbre según la ley, que es aquella en la que existe una norma que determina una situación y lo que se acostumbra a hacer es lo que dice la norma. Tenemos además la costumbre praeter legem, que es aquella costumbre que suple los vacíos en la norma. Esta es la costumbre que más comúnmente se utiliza como fuente del derecho, puesto que tenemos con la secundum legem lo que tenemos es ya una norma y lo que se acostumbra a hacer de acuerdo a esa norma. La praeter legem tiene la característica de que no hay una regulación en ese caso, y lo que hay es la costumbre que se utiliza. Y tenemos además la costumbre contra legem, que es aquella que, a pesar de que la ley establece una circunstancia, tenemos por costumbre hacer lo contrario a lo que la ley ordena. Posteriormente, dentro de también las fuentes indirectas, vamos a continuar con lo que es la jurisprudencia no vinculante, que, al igual que vimos con la jurisprudencia vinculante, que es fuente directa, esta se considera fuente indirecta porque carece de ese carácter de obligatoriedad que trae consigo la jurisprudencia vinculante. Esta, si bien trae un aporte, trae una novedad al derecho, que es lo que caracteriza la jurisprudencia, con diferenciación de las simples sentencias emanadas por estos mismos tribunales, tenemos que la jurisprudencia no vinculante no es de obligatorio cumplimiento. ¿Cómo podemos diferenciar una jurisprudencia vinculante de una no vinculante? Simplemente en el cuerpo de la sentencia dice, se establece con carácter vinculante, tendremos una jurisprudencia vinculante. Si no establece esta circunstancia o este carácter de obligatoriedad, estaremos en presencia de una jurisprudencia no vinculante. Y por último, tenemos a los principios generales del derecho.
Esta sería la última de las fuentes indirectas, los principios generales del derecho que ya han estudiado anteriormente. Ahora, aparte de las fuentes de producción, tenemos a las fuentes de conocimiento. ¿Qué son las fuentes de conocimiento? Son aquellas que cumplen la labor integradora de lo que es la norma jurídica o del esquema jurídico dentro de un contexto territorial. Tenemos dentro de estas fuentes de conocimiento, la primera es la analogía, que si bien es cierto, la han estudiado en otras materias y supongo que la mayoría ya sabe lo que significa. La analogía ciertamente no crea derecho nuevo. La analogía usa una norma para un caso parecido, pero es una norma preexistente. Lo que está haciendo es una labor intelectual de adecuar esa norma a este caso parecido. Y la otra fuente de conocimiento que tenemos son las máximas de experiencia. ¿Qué es una máxima de experiencia? Es aquel conocimiento que el juez puede tener del desarrollo de una circunstancia por el hecho mismo de la labor que realiza. Es decir, ese conocimiento que podría llevar al juez a tomar una decisión simplemente basado en su experiencia como juzgador. Por ejemplo, una máxima de experiencia de la vida común es que si ustedes sostienen, por ejemplo, su equipo celular y lo sueltan, ustedes, con el simple hecho de saber que soltaron el equipo, ya su experiencia los lleva a determinar que el equipo se va a caer. Aun cuando no hayan visto caer el teléfono, ustedes, su máxima experiencia, los va a poder llevar a determinar que el equipo va a caer. Entonces, si en tal caso el juicio está hecho para determinar que el teléfono cayó y la persona del solicitante está alegando, hey, él soltó el teléfono y logra demostrar que el teléfono se soltó, el juez podría, por una máxima de experiencia, determinar que al haberse soltado el teléfono, este habrá caído. ¿Qué utilidad tiene el estudio de estas fuentes del derecho? Que estas son las que les van a servir a ustedes para poder buscar en el momento de tener que resolver un caso, dónde buscar esa solución. ¿Dónde voy a ir a buscar la solución? Entonces me voy a dirigir a la ley, a la jurisprudencia vinculante, a la doctrina, y estas son las cosas que van a utilizar en su labor como abogados para convencer al juez. Además de las fuentes del derecho procesal, nos corresponde darle un vistazo a lo que son las ramas del derecho procesal. Y en principio, para resumir este punto, podríamos decir que existen tantas ramas de derecho procesal como ramas de conocimiento del derecho existen. Así tendríamos un derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, derecho procesal administrativo, etcétera, etcétera, derecho procesal de protección de niños, niñas y adolescentes, etcétera, puesto que a pesar de que muchos de ellos tienen su basamento, por ejemplo, en lo que es el proceso civil, han tenido sus distintas variaciones y especialidades que podrían llevarlos a entenderse como una rama independiente. Además de esto, vamos a hacer un análisis de lo que es el contenido propio de una norma de derecho procesal, sobre lo que es la estructura en base a la cual está construida una norma de derecho procesal. Y podemos ver que una norma de derecho procesal tiene básicamente la siguiente estructura. Lo primero que toda norma procesal va a contener son principios fundamentales. Estos principios fundamentales son esas bases teóricas sobre las cuales se va a edificar el resto del proceso y las cuales tienen una vinculación con el mismo, puesto que al servirle de base, todo lo que resulte oscuro, todo lo que requiera de una labor interpretativa un poco más compleja, deberá entonces remitirse a estos principios fundamentales para solventar esa duda. Luego tendremos siempre una parte general. Esta parte general
va a hablarnos específicamente de los siguientes puntos. Primero, va a hablar de los tribunales, la forma en la que están conformados, la manera en la que realizan sus actuaciones, por ejemplo, el horario de despacho, el hecho de que tiene juez, secretario y alguacil, las labores de cada uno de estos funcionarios, todo lo que tiene que ver con la actuación del tribunal. Posteriormente a esto, vamos a ver que esta parte general también va a regular lo que es la terminación de los procesos. Y esta terminación de los procesos va a estar determinada por lo que es la sentencia y los otros medios de terminación del proceso. La sentencia, el medio regular de terminación, que es producida por el tribunal, y estos otros medios de terminación son los que conocemos como medios de autocomposición procesal, que son esencialmente cuatro. El convenimiento, en el cual el demandado acepta todo lo alegado por el demandante, es un vencimiento total del demandado. El desistimiento, en el cual es el demandante quien elige no continuar con la demanda, es un vencimiento total para el demandante, que puede ser de dos tipos. Tenemos el desistimiento de la acción, la cual tiene como consecuencia, o el cual tiene como consecuencia, que el demandante ya no pueda volver a intentar esa demanda. Y tenemos también el desistimiento del procedimiento. Este desistimiento del procedimiento genera la terminación de ese juicio, más sin embargo, el demandante puede volver a intentar la acción posteriormente. Tenemos el siguiente medio de autocomposición procesal, que es la transacción, en la cual las partes, mediante recíprocas concesiones, llegan a un acuerdo que da por terminado el juicio, o como lo define también nuestro Código Civil, dan por terminado un proceso o precaven uno eventual. La característica principal que tiene la transacción es esto de las recíprocas concesiones. Tenemos, por último, dentro de los medios de autocomposición procesal, la conciliación, que para entenderlo sencillo, la conciliación es una negociación a la que llegan las partes, pero que es instada por el juez. El juez llama a las partes y trata de que lleguen a un acuerdo. También tenemos dentro de la parte general todo lo relativo a las partes, esencialmente cómo se constituye alguien como parte en el proceso, lo que tiene que ver también con sus apoderados. Toda esta situación va a estar regulada aquí en la parte general. Y por último, vamos a tener todo lo relativo a los actos procesales, forma, lugar de hacer los actos procesales, ante quién deben dirigirse. Toda esta situación va a estar contenida aquí en lo que son los actos procesales. Seguidamente, la norma procesal va a contener siempre un procedimiento ordinario, que es este procedimiento de carácter residual por el cual se van a llevar todos los procesos para los cuales no se establezca un procedimiento especial. Los procedimientos ordinarios tienen esencialmente cuatro fases. Una fase de alegatos, en los que cada parte se presenta ante el juez a decir lo que considere pertinente. Luego, una etapa de pruebas para que demuestren sus respectivos alegatos. El tribunal posteriormente deberá tomar su decisión y, para finalizar la función jurisdiccional, deberá ejecutarse esa sentencia. Además del procedimiento ordinario, tendremos también la creación, o cada norma procesal va a traer consigo la creación de medidas preventivas. ¿Qué son las medidas preventivas? Son providencias que emite el tribunal para evitar que quede ilusoria la ejecución del fallo. Esto explicado más sencillo significa que una medida preventiva es aquel decreto que realiza el tribunal para evitar que cuando se tome la decisión y se vaya a ejecutar, que evidentemente va a haber pasado un lapso considerable desde el momento en que arranca el proceso hasta que termina, esta sentencia efectivamente se puede ejecutar. Este tipo de medidas preventivas se divide en dos. Hay medidas preventivas nominadas, que son las que directamente establecen las normas, como lo son, por ejemplo, el embargo preventivo de bienes muebles, la prohibición de enajenar y gravar inmuebles o el secuestro de bienes determinados. Y también tenemos las medidas preventivas innominadas, que son aquellas que no están directamente establecidas en el código, pero que ciertamente se permite a las partes
digamos, crear esa medida bajo ciertas condiciones y adaptarlas a su juicio en específico, y se le permite también al juez hacer ese decreto. Para entender esto de las medidas preventivas, tal vez sea útil citarles lo que es la medida preventiva privativa de libertad, en la que se busca evitar que la persona contra la cual se sigue un juicio penal y que el resultado de ese juicio deba ser privar de libertad a esa persona, evitar que esta persona se fugue y que al momento de ser condenado no pueda cumplirse la sentencia por no poder encarcelarse a la persona. Por último, toda norma procesal va a tener procedimientos especiales, que son aquellos creados para resolver cosas concretas, casos específicos que requieren de una tramitación diferente. Dentro de esos procedimientos especiales tendremos procedimientos contenciosos, que son aquellos donde hay contención, donde hay diferencias de opiniones, donde hay litis propiamente entre las partes, y los no contenciosos, que son aquellos cuando las partes acuden al tribunal no por una desaveniencia, sino porque requieren de una declaración de la existencia de un hecho, por ejemplo, o cuando simplemente van a hacer una solicitud legal estando de acuerdo todas las partes. Un ejemplo de un procedimiento no contencioso es el divorcio establecido en el artículo 185A del Código Civil. Dentro de también estos procedimientos contenciosos tenemos dos tipos. Tendremos los procedimientos sumarios, que son aquellos en los que las formas y garantías del procedimiento ordinario se ven reducidas, y tenemos los procedimientos ejecutivos, que son aquellos que tienden a buscar una reducción en el tiempo necesario para ejecutar la sentencia, buscar anticipar la ejecución de la sentencia lo más posible, dado el basamento en el que se está realizando este procedimiento. Ya con esto damos por terminada esta clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a todos.